quisiera hacer una connotación con respecto a Colosenses capítulo 2, que cuando estudiamos la carta esta de Colosenses no hicimos mucha referencia a ellos, pero hoy lo siento necesario porque así el Espíritu de Dios me lo ha mostrado. Y dice que José fue uno de los grandes historiadores judíos de esas épocas. Cuenta que los judíos no celebraban los cumpleaños porque eso hacían los gentiles. Y los gentiles lo hacían por influencia griega. Y recordemos un poquito lo que el apóstol Pablo dijo en Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, nadie juzgue en cuanto a días de fiesta. Vemos que en esa época los judíos no querían tener que saber nada con los gentiles. Entonces, si había prácticas que los gentiles hacían, ellos no las hacían. Pero necesariamente ellos aluden a que en realidad lo que se debía celebrar en sí era el día del fallecimiento de una persona. Porque según el pensamiento de ellos, cuando uno nace, no se sabe qué tipo de persona va a ser, qué calidad de persona va a ser a posterior en el futuro. O sea, nace un ser humano, pero ese ser humano luego va a empezar a desarrollarse en la vida. Y algunos tienen lindas expectativas, ¿verdad? Cuando ven un bebé en sus brazos, cuando una mamá mira a su bebé, o cuando la gente lo admira, pensando siempre lo mejor de ese niño o de esa niña. Pero sin embargo pasan los años, esa criatura empieza a crecer y no necesariamente era lo que se pensaba en el nacimiento. Empiezan a mostrar conductas bien contradictorias y empieza a manifestarse lo que en realidad esa criatura ha albergado en sí, llegando así a la adultez. Y muchos de esos preciosos niños pueden llegar a ser asesinos, ladrones, abusadores, infractores de la ley, tantas cualidades y pecados, ¿verdad?, que podríamos nombrar. Pero sin embargo, cuando una persona muere, ya se puede determinar lo que ella fue en vida. Entonces, estamos en capacidad de poder celebrar o no su fallecimiento. Si en realidad ha sido una persona honorable, que ha dado honra a Dios, que ha respetado los mandamientos, que ha sido una persona con una conducta intachable, digna de ser recordada aún después de la muerte. Entonces, por eso hay celebración, según los judíos, tiene más peso y más valor la celebración de la muerte que en sí del nacimiento de un ser humano. Son pensamientos bastante respetables, diríamos, si nos ponemos a reflexionar, tienen razón en su forma de pensar. Y a veces se hacen reflexiones con respecto al nacimiento del Señor Jesucristo, que se celebró su natividad y todo eso, pero recordemos un poquito que cuando los magos del Oriente fueron a llevarle sus presentes a Jesucristo, al Mesías, se calcula que Jesús tenía más o menos unos 2 añitos ya. En realidad no era un bebé recién nacido, sino ya habían pasado 2 años. Y aunque la Biblia no manifiesta ni expresa en realidad estos detalles, los historiadores, porque hay historias válidas, que hay que rescatarlas, hay que discernirlas, hay que pensarlas y sacar nuestras conclusiones. Y escriben los historiadores que dice que eso que ellos llevaron, que era el oro, la mirra y el incienso, era para sustentar el vivir sobre la tierra de Jesús. Para que Jesús no llegara, digamos, como un niño pobre, sino para que tuviera así su padre todo el dinero necesario para poder pagarle un estudio, una capacitación, o para que pudiera ingresar a la sinagoga sin ningún tipo de problema a posterior. Porque también cuentan los historiadores que en la sinagoga no tenían acceso cualquier tipo de persona, y menos para la lectura o la enseñanza de la Torá, sino que aquellos que lo hacían tenían que ser personas adineradas,
Personas que pudieran, digamos, en el alfolí, dejar su dinero y que además tuvieran un cierto intelecto. O sea que Jesucristo estaba capacitado con la inteligencia y con la sabiduría que venía del Padre Celestial, del Padre de los cielos. Porque dice que cuando Jesús hablaba, asombraba a todos los que lo escuchaban. Y aún más a los intérpretes de la ley, a los teólogos, podríamos decir hoy en día, los asombraba por su sabiduría, por su inteligencia, como un niño tan pequeño podía tener tanto conocimiento, razonamiento y capacidad de retención para poder expresar en la sinagoga, entre los adultos, entre la gente capacitada, lo que la Torá enseñaba. Entonces esa parte Jesucristo la tenía. Pero había otro factor que también era necesario y era el económico. Entonces, si nos ponemos un poquito a indagar esta parte de la historia, creemos que los sabios, que algunos le dicen magos, otros le dicen sabios, los sabios del Oriente, habiendo tenido revelación de lo alto, lo dotaron a Jesús con todo lo necesario para que no le hiciera falta nada para que él pudiera estar en la sinagoga, para que él pudiera crecer allí entre los grandes, para que él pudiera enseñar la palabra del Padre Celestial. Y otra reflexión que quiero hacer, hermanos, es que hermosa la postura de José, su papá terrenal, que una vez lo he predicado porque he sentido muy fuerte deseo de hacerlo, de poder saber administrar ese dinero que los sabios depositaron en sus manos, para que él pudiera satisfacer todas las necesidades de Jesús, porque él era un carpintero, era un buen carpintero, un buen artesano. Pero sin embargo, sabía que ese dinero, que ese oro y todas esas cosas de alto valor que le habían llevado a Jesucristo, tenía que ser bien administrado, para que no le hiciera falta de ningún bien a Jesús sobre la tierra. Entonces, podemos decir que ese dinero en realidad no era para el cumpleaños, el nacimiento de Jesús, sino para el mantenimiento, para la parte profética, la inclusión de Jesús en la sinagoga y para su diario vivir. Entonces es entendible eso de lo que los sabios le llevaron. No llegaron con sus manos vacías para conocer al ungido, al Mesías, sino vinieron con la provisión necesaria, porque ya estaba todo planeado en los cielos, cómo iba a ser su vivir acá en la tierra. Jesucristo no fue un niño pobre, Jesucristo no fue un joven pobre, no fue un bebé pobre, que aunque muchas partes de historia cuentan que Jesús fue pobre, sin embargo, la historia nos muestra en realidad que Jesucristo vino con una provisión ya dada por parte del Padre Celestial a través de estos sabios del Oriente. Entonces, queridos hermanos, como el tema aquí no está muy explícito en la Biblia, no hay órdenes con respecto al nacimiento, al cumpleaños, se toman a veces esos dos cumpleaños paganos, uno en la época de José, cuando allí se hizo en ese cumpleaños del faraón, en ese mismo día se ejecutó al jefe de los panaderos. Entonces hubo una muerte en ese cumpleaños, en ese mismo día del cumpleaños se dictó una sentencia de muerte. Y luego ya tenemos en la época de Herodes, cuando en medio también de una celebración de cumpleaños, Herodías, la esposa de Herodes, le pide a través de su hija que le den la cabeza de Juan el Bautista, ya que Herodes le dice, pídeme lo que quieres. Era el cumpleaños de él, entonces le había agradado cómo había danzado la hija de Herodías. Entonces su madre le pide la cabeza de Juan el Bautista. Entonces podemos ver que en este otro celebración o cumpleaños hay una muerte también, la decapitación de Juan el Bautista, un gran profeta, el que preparó el camino del Mesías. Entonces hacen alusión a que los cumpleaños en sí encierran este espíritu de muerte. Pero no vamos a hacer alusión a eso por estos dos casos que podrían haber sido una casualidad.
o que quizás no ha sido una casualidad, ha sido establecido en la Biblia para que razonemos y pensemos y saquemos conclusiones. De todas formas, creo que siempre en los cumpleaños, o casi siempre en los cumpleaños, se desatan algunas actitudes o acciones que no son demasiado gratas y que no dejan al agasajado en su totalidad feliz. En los cumpleaños de los impíos, podríamos decir, de los inconversos, casi siempre entreverado el alcohol, la inmoralidad y todo eso terminan a veces los cumpleaños con un fin no dichoso, no agradable, y hasta a veces el mismo cumpleañero termina muerto por peleas que se establecen, por esos espíritus que se introducen en los cumpleaños. Y si no nos vamos a los impíos y pensamos entre los creyentes a veces, tampoco el agasajado queda muy contento, muy satisfecho de la celebración, porque como seres humanos que somos empiezan las comparaciones. Quizás empieza la comparación de el cumpleañero aquel le llevaron mejores regalos los hermanos de la iglesia, o los familiares les llevaron mejores regalos, y empiezan las comparaciones y empiezan los pensamientos que el enemigo trae, o empiezan a comparar las comidas, y que las comidas del año pasado fueron mejores que esta, y la que le hicieron a mi hermano o a mi tío o a mi cualquier primo o cualquier familiar fueron mejores que las mías, y a mi cumpleaños vinieron menos que al cumpleaños de mi familiar. Y así empiezan los pensamientos y empiezan esa sensación no muy grata de lo que tendría que ser en realidad una celebración cristiana, una celebración familiar que tendría que ser hermosa, pero sin embargo vemos que siempre hay un tono de tristeza en los cumpleaños. Esto es personal para cada uno, que cada uno decida si va a celebrar o no. Porque si nosotros nos conformamos simplemente con darle gracias al Señor por un año más de vida, porque la verdad que debemos dar gracias al Señor por un año más de vida, de poder estar acá en la tierra para poder extender el reino del Señor y ya terminar con eso. Que todo termine en un agradecimiento al Señor por la dicha de habernos dado una oportunidad de un año más de poder vivir en la tierra para poder exaltar el nombre de nuestro Dios. Porque si nos ponemos a pensar en la idolatría, vemos que los religiosos de la tierra, los idólatras de la tierra, han puesto un día para cada santo. El día de San este y San aquello, y de la Virgen esta y de la Virgen aquella. Días específicos para celebrarlos a esas personas humanas. Entonces, si nosotros nos ponemos también nuestro día, nos ponemos en la misma categoría de ellos, celebramos nuestro día y pedimos gloria y pedimos honra. Y es un día en donde queremos que todos estén focalizados en nosotros, porque seamos honestos, es así. Todos queremos que en ese día estén pendientes de nosotros, que nos cocinen a nosotros, que nos regalen a nosotros, que nos feliciten a nosotros, que nos digan palabras bonitas a nosotros, que no nos den mal día a nosotros, y todo es para un día para nosotros. Entonces podríamos poner en la lista de los santos y de las vírgenes el nuestro también, porque estamos en un día donde toda la gloria se nos está dando a nosotros. Entonces, hermanos, esto queda a criterio de cada uno. Si alguien quiere celebrar su cumpleaños y darle gracias a Dios en algo sencillo, en algo familiar, con la palabra de Dios y con una oración, está bien. No juzguemos, dice el apóstol Pablo. No juzguemos en cuanto a días de fiesta. Que cada uno haga lo que su conciencia le dicta. Es todo lo que nosotros decidimos acá en la tierra hacer. Si queremos darnos gloria a nosotros o no darnos glorias a nosotros en ningún día. Hay muchas personas que han vivido renuncias totales. Han decidido dejar riquezas, dejar honra, dejar fama, dejar gloria, todo en la tierra y pasar lo más desapercibido posible. Y hay otras personas que deciden darse gloria y darse fama y darse honra a sí mismo en la tierra, pero eso lo juzga Dios. El Señor dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hechos, lo hagamos para el Señor, para darle gloria al Señor. Entonces tampoco juzguemos nosotros a los que deciden hacer festividades entre días y días, como aquí el apóstol Pablo lo dice, porque ahí también entran problemas en que nos ponemos como jueces y empezamos a enojarnos contra el prójimo y a juzgarlo.
Y entonces en ese juzgar es que nos estamos creyendo mejores que aquellos que son diferentes a nosotros. Entonces por eso, para que no existan esos problemas, el apóstol Pablo dice, dejemos estas cuestiones aparte. El que lo quiera celebrar, que lo celebre, el que no, que no. Cada uno dará cuenta a Dios y tendrá su recompensa al fin y al cabo en el cielo. Porque no buscamos aquí recompensa terrenal, ¿verdad, hermanos? La buscamos en los cielos. Y en los cielos el Señor verá nuestro corazón, con qué corazón lo hicimos o no lo hicimos. Quizás alguno tiene un buen corazón, como decir, mi abuelita tiene 98 años o a punto de cumplir 100, y le hagamos un pequeño celebración o le hagamos una reunión familiar, porque quizás el año que viene ya no la tenemos entre nosotros. Y una linda razón para poder toda la familia estar junta, reunida, que la tenemos todavía con nosotros con vida. Entonces pueden haber razones justas, lógicas, buenas. Por esa razón creo que no debemos juzgar. El que no lo quiera celebrar, que no lo celebre, y el que lo quiera celebrar, que lo celebre. De todas formas, no estamos en la ley, donde la ley era rigurosa y era estricta, y lo que se establecía se debía cumplir tal cual como la ley lo decía. Mas ahora es como que nosotros tenemos que pensar para qué lo hacemos o para qué no lo hacemos. Entonces dejamos ya como este tema a criterio personal de cada uno, porque en la Biblia no está condenado ni tampoco está honrado. No hay una enseñanza específica con este tema. Bien, queridos hermanos, vamos a continuar entonces.